En El Salvador, las maras han comenzado a dar señales de reorganización. Los rumores han corrido por redes sociales y en barrios como San Bartolo, en Ilopango, los vecinos han denunciado la reactivación de estructuras pandilleriles. ¿Y qué hace el gobierno ante esto? El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo cerco de seguridad con más de 1.500 efectivos entre policías y militares, una medida directa y contundente. Mientras tanto, ciertos sectores de la oposición, como los del medio El Faro, no solo critican el operativo, sino que parecen celebrar que los delincuentes tengan un techo donde quedarse. Esta parte de mi vida se llama felicidad, dirían ellos. Sarcásticamente hablando, claro. Y como era de esperarse, los defensores de siempre salieron a ladrar. ¡Libérenlos ya!, gritan. Esos mismos que, como perros bravos, saltan por cualquier cosa menos por las víctimas. El nuevo cerco les dolió, y no es para menos. Donde antes los mareros sembraban el miedo, ahora hay militares patrullando. En redes ya se reportan capturas. Las primeras ratas cayeron, dicen los usuarios. Y sí, el cerco de San Bartolo ya está dando resultados. Pero para algunos esto no es motivo de alivio, sino una oportunidad para criticar al gobierno. Porque claro, según ellos todo esto es show, una cortina de humo para infundir miedo. Pero quienes más alzan la voz son los que nunca han vivido bajo el yugo de las maras. Esos buitres carroñeros que no vieron jamás un marero en carne propia, pero que viven de denigrar los avances de seguridad. Critican desde la burbuja, como si el país estuviera mejor cuando era un cementerio. El presidente fue claro: este país se respeta, y prometió sacar de la coladera a todo terrorista, sin importar si se esconde en un hoyo, se unta lodo, pintura o lo que sea. El Estado no permitirá que el cáncer de las maras vuelva a propagarse. Mientras la mayoría de salvadoreños respira un poco más tranquilo, los opositores insisten que el cerco es un montaje, que Bukele está desesperado, que busca infundir miedo. Pero lo irónico es que, mientras critican, babean por dentro para que se disparen los homicidios, solo para poder decir «te lo dijimos». Eso sí, cuando caen mareros se quejan, si hay operativos también, si no se hace nada, acusan de inacción. Parece que el deporte nacional de la oposición es llevarle la contraria al presidente, aunque el país esté más seguro que nunca. El nuevo cerco ha revelado más focos de reorganización pandilleril. Se han detectado movimientos sospechosos en colonias de Soyapango, San Martín y Acajutla. La mayoría de los implicados son hijos de pandilleros ya capturados, jóvenes que crecieron en entornos de extorsión, violencia y criminalidad, y que hoy repiten el ciclo. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó la captura de un miembro de la clica Locos Salvatruchos de la MS-13 en el mismo cerco de San Bartolo. Según dijo, la vigilancia será permanente y las redadas no se detendrán. La consigna es clara: no se reagrupan más. Lo curioso es que pese a todo esto, la población respalda los cercos. Contrario a lo que dicen ciertos opinadores de escritorio, los ciudadanos colaboran, agradecen la presencia policial y hasta comparten comida con los soldados. El discurso de que el pueblo tiene miedo no cuadra con lo que se vive en las calles. Un testimonio impactante es el de una madre salvadoreña que perdió a su hijo por culpa de las maras. Con lágrimas en los ojos, agradece al presidente por la seguridad actual. Quizás si este gobierno hubiera estado antes, mi hijo aún estaría vivo. Así de crudo, así de real. La lucha contra las pandillas no solo se libra en los barrios, sino también en los centros educativos. Según informó la Fiscalía y la PNC, se ejecutaron 40 órdenes de captura contra jóvenes de institutos como el Inframen, el INTI y el Instituto Nacional Albert Camus. ¿La razón?
estaban formando nuevas estructuras criminales, reclutando a estudiantes, cometiendo agresiones físicas y hasta abusos sexuales. Sí, en El Salvador hay menores que están arruinando sus vidas antes de cumplir la mayoría de edad. Vidas desperdiciadas por repetir un modelo de crimen aprendido en casa. Muchos son hijos de pandilleros que están presos en el SECOT. Para ellos, la violencia y la extorsión no son delitos, sino modos de vida normalizados. En ese contexto, vemos madres permisivas que, lejos de corregir, justifican, como la economista Julia Evelyn Martínez, quien declaró en televisión que si su hijo comete un delito, lo protegería con uñas y dientes. Yo lo protejo, repitió varias veces ante la incredulidad de muchos. Ese tipo de mentalidad es parte del problema, porque una madre que encubre a un delincuente no está siendo protectora, sino cómplice. Y por cada angelito que se va sin castigo, hay una víctima que no recibe justicia. Por eso estamos como estamos. Mientras tanto, la oposición sigue con su guión: minimizar los avances, exaltar el miedo y fabricar mártires políticos. Esta vez fue el turno de Ingrid Escobar, exmilitante del FMLN, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario y autoproclamada víctima del régimen. Ella anunció que se fue del país por razones de salud y porque alguien le dijo que sería la próxima capturada. La verdad es que, según varias fuentes, su ONG recibía donaciones del extranjero y ahora, con la nueva ley de agentes extranjeros, le tocaría rendir cuentas. ¿Casualidad que justo ahora salga huyendo? Ella se suma a la larga lista de opositores que, ante el mínimo ruido, toman el primer vuelo y se van a pedir asilo. La historia se repite: exfuncionarios, exdiputados, exasesores que al quedarse sin cargo se convierten en defensores de derechos humanos. Lo hacen para blindarse y ganar legitimidad. Pero en el fondo, su objetivo es claro: desestabilizar al gobierno desde trincheras aparentemente neutrales. La ONG de Ingrid Escobar, por ejemplo, colaboraba con Cristosal y otras organizaciones opositoras. Alegaban defender a inocentes capturados por error bajo el régimen de excepción. Pero las investigaciones apuntan a que muchas de esas víctimas eran, en realidad, colaboradores activos de estructuras criminales. Lo curioso es que estos defensores desaparecen cuando las pandillas asesinan, extorsionan o secuestran. No aparecen cuando matan a policías o soldados. Solo alzan la voz cuando cae un cabecilla, cuando bloquean una cuenta o cuando se aprueba una ley que les afecta el bolsillo. En su despedida, Escobar dijo estar vulnerable de salud y sentirse perseguida por el Estado salvadoreño. Pero el libreto es viejo: desaparecer un tiempo, buscar asilo en México o Estados Unidos y regresar cuando pase la marea. Las pandillas en El Salvador ya no operan como hace 10 años. El rostro visible del pandillero tatuado, con armas y vocación de violencia abierta, ha comenzado a desaparecer. Ahora el enemigo se disfraza, se esconde, se adapta. La nueva generación de pandilleros no lleva tatuajes visibles ni se agrupa en esquinas. Muchos son jóvenes sin antecedentes, sin historial policial, pero formados en entornos donde la cultura del crimen fue lo normal. Ese es uno de los mayores retos del presente: la mutación de las maras. Ya no se trata solo de capturar cabecillas o desmantelar clicas. Ahora, la prioridad es identificar redes silenciosas, las que operan desde casas comunes, a través de redes sociales o incluso desde centros educativos. Reclutan sin ruido, operan sin alarde, pero su impacto sigue siendo letal. Las estructuras criminales están explorando nuevas formas de sostenerse. Se ha detectado que algunos intentan infiltrarse en comunidades vulnerables, disfrazados de líderes juveniles, de influencers de barrio o de supuestos defensores de derechos.
La estrategia es clara: ganar simpatía, construir redes de protección social y recuperar influencia sin levantar sospechas. Por eso el trabajo de inteligencia y el control territorial son fundamentales. Las autoridades ya no solo patrullan las calles, vigilan entornos digitales, supervisan zonas escolares, monitorean movimientos sospechosos en barrios donde antes reinaba el miedo. No se trata de militarizar por militarizar, sino de impedir que el cáncer del crimen vuelva a arraigarse. La amenaza no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. En muchos casos, los mareros que quedaron libres o que nunca fueron capturados están enviando mensajes a menores para reactivar estructuras. Les ofrecen estatus, dinero rápido o pertenencia. Y los jóvenes, sin orientación ni oportunidades, caen. La solución no puede ser únicamente represiva. Por eso el régimen de excepción debe ir acompañado de inversión social, educación, cultura y empleo juvenil. El país necesita no solo castigar el crimen, sino cerrar el ciclo que lo alimenta. Mientras tanto, la población sigue siendo la mayor aliada. La gente que denuncia, que graba, que avisa, la comunidad que se organiza para decir «aquí no regresan». Porque cuando un barrio se defiende en unidad, el miedo se disuelve, y cuando el Estado responde con firmeza, la esperanza crece. La paz que hoy vive El Salvador no es casualidad. Es el resultado de decisiones firmes, de sacrificios y de una ciudadanía que decidió no seguir bajo la sombra del terror. Pero la guerra no ha terminado, solo cambió de frente. Y en esta nueva fase, la vigilancia, la inteligencia y la participación ciudadana serán el arma más poderosa.